Gloria a Dios. En este día vamos a escuchar por la palabra del Señor, Dios revela a Satanás. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones de Dios de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. En el pecado de Adán entró el dominio, sometimiento y la violencia a la familia y se extendió a toda la tierra. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Escucha bien, ya cuando la violencia viene sobre la tierra, ya dice la palabra que esa misma dureza de la violencia es la que procura la amargura de la humanidad. Y prácticamente en la violencia las personas son obligadas con rigor a hacer sus diferentes labores. Escrito está en la segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 5 y 6. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Entonces mira, aquí a partir de la violencia en el trato del hombre, ya estamos empezando a ver las consecuencias. El Señor está diciendo en estos versos que cuando hay violencia, cuando hay duro trato, entonces se va perdiendo la paz en la humanidad. Van entrando las aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y tanto es la violencia que dice que una gente destruía a otra. Y allí es cuando se forman las guerras también. Dice una ciudad a otra ciudad. ¿Por qué? Porque Dios fue el que en sus juicios empezó a turbar la humanidad con esta clase de calamidades. Escucha bien. Y esto es lo que el entendimiento del ser humano le debe dar raciocinio por toda reflexión. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 3, verso 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Mira, entonces ya dice, en la violencia el trato de las personas ya viene a ser difícil. Unos a otros, cada cual contra su vecino. Escucha bien. Esos son los problemas que se viven cotidianamente en esta sociedad. Ya los jóvenes no respetan a los ancianos. Y el villano, pues sencillamente se porta con violencia sobre las personas nobles. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 19, verso 2 y 4. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro,
y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mira, entonces ya la violencia es en el mundo, egipcios contra egipcios. Y dice, cada uno peleará contra su hermano. Ya si originalmente la violencia fue en la familia de Adán, pues es lógico que por maldición se viva en las familias actualmente. Cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad, vuelve a decir el Señor, y ahora aumenta, reino contra reino. O sea, nación contra nación. Dice el Señor, y entregaré al mundo en manos del Señor duro. Ya te puedes estar imaginando quién es ese Señor duro. Y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, ya por ende, puedes recibir que ese Señor duro y ese rey violento se refiere a Satanás. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Mira, dice aquí Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, que él veía toda la violencia que se hacía en el mundo debajo del sol. Y cosa peor todavía, decía que las lágrimas de los oprimidos, la misma violencia, la misma dureza, el mismo trato, hace gemir a las personas sin tener quien los consuele. La misma manera en que nos hemos apartado de Dios, pues no hay quien consuele a los que han sido tratados con violencia, con fuerza y mano dura, con aquellos que han ejercido opresión sobre la clase baja o sobre la clase pobre. No hay nadie quien consuele, como dice este verso. Por eso, en la gracia del Señor, Él permite que nos volvamos a Él, por el trato de esta violencia, por el trato de esta opresión, porque solamente en Dios está la justicia, solamente en Dios está que Él tome el control de nuestras vidas y de todas las cosas. Dios ha permitido que todas las naciones sean sojuzgadas a causa del pecado, que el hombre sea humillado hasta el polvo por el hombre, pero también da esperanza de ser libres de culpa. Mira, cuando ya sabes que la palabra sojuzgar, pues quiere decir dominio con violencia, ¿ya? Y eso delante de Dios se constituye en pecado. Y Dios lo ha permitido para que por el pecado el hombre sea humillado hasta el polvo por el hombre. Pero asimismo, por su palabra también nos brinda esperanza de ser libres de culpa. ¿Por qué? ¿Por qué culpa? Porque la misma violencia trae maltrato, trae la manera de que las personas quieran defenderse en sus fuerzas, y al final de cuentas, por todos somos culpables. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Números capítulo 32, verso 22. Y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mira, entonces el Señor ha permitido que los países sean tratados con violencia, pero asimismo da oportunidad en su gracia. Dice Él, volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová. Mira, Dios en un arrepentimiento verdadero está dispuesto a perdonar.
y aún mayor. Mira la bendición tan grande. Dice, y seréis libres de culpa para con Jehová, y esta tierra será vuestra en heredad. Mira, después de que entremos en arrepentimiento, si nos volvamos a Dios, Él nos hace libres, y no solamente eso, sino que nos bendice, dándonos la tierra en que vivimos por herencia. Y allí que diga para los creyentes que Dios nos quiere dar una tierra en donde fluye leche y miel. Escrito está en Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios, le buscaron y él fue hallado de ellos. Mira, entonces, en estos momentos de violencia, de opresión, ¿qué quiere Dios? Que en esta tribulación que siente la humanidad se conviertan a Él. Convertirse quiere decir se vuelvan a Dios en ruegos, en súplicas, en clamor de justicia. Y dice el Señor que los que le buscaron, Él fue hallado de ellos. Mira, de eso se trata. La palabra dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. En tu opresión, en tu violencia, tú invocas el nombre del Señor, pero inmediatamente, por esa salvación que Él tiene ya preparada para ti, debes de buscarlo. ¿En dónde encuentras a Dios? En la congregación. Y allí cuando empieces a entender el pecado del mundo, allí cuando empieces a entender tu pecado y empieces a orar justicia en Él, entonces el Señor dice, pedid y se os dará. Ahí todas las cosas vendrán por añadidura a tu vida. Por esa manera en que te dispongas para Él a orar la justicia de sus mandamientos. Mi amado hermano, como todos los días, que el Señor te siga bendiciendo, llenando de gracia, de entendimiento, de revelación en la palabra, para que asimismo tu vida sea de gozo y de paz. Aleluya. Amén, amén y amén.